Hola jóvenes, soy el profesor William Aguirre del curso de Habilidad Lógico-Matemática y en esta semana vamos a grabar la semana número 12. Los temas correspondientes es cortes, eso en el primer bloque, y en el segundo bloque corresponde a la parte de ecuaciones, ¿ya? Planteo de ecuaciones. Ejercicio número 1, dice así: un lingote de plata de 96 centímetros de largo se ha cortado en trozos de 16 centímetros cada uno. El especialista encargado lo cortó trozo por trozo y en total cobró 55 soles. Si el costo por cada corte es el mismo, ¿cuánto cobró por cada corte? Bien, en este caso dice que tenemos un lingote de plata de 96 centímetros. Este se ha ido cortando en trozos de 16 centímetros cada uno. Por ejemplo, acá se hace un corte y este trozo debe medir 16 centímetros. Luego 16 centímetros después, otro corte y así sucesivamente hasta terminar. El especialista encargado, dice, ha cortado trozo por trozo, ¿ya? O sea, hizo corte por corte, uno en uno. Y en total ha cobrado 55 soles. Entonces, el costo total que cobró es igual a 55 soles. Bueno, nos pide cuánto ha cobrado por cada corte. Bueno, antes de esto podríamos nosotros hacer una observación. ¿Qué pasa cuando nosotros nos dicen que los cortes se realiza trozo por trozo? A ver, consideremos así. Vamos a suponer que vamos a cortar este pedazo de alambre. Y vamos a hacer el siguiente corte. Cortamos aquí, primer corte de longitud 2, segundo corte de longitud 2 centímetros. 2 centímetros después, tercer corte. 2 centímetros después y ya tendríamos todo. Desde este inicio hasta el final, la longitud total que hay sería 8. Si hablamos nosotros del número de cortes, ¿cuántos cortes se hizo de uno en uno? El número de cortes habrá sido igual a 1, 2, 3. ¿Cómo tendríamos este 3 a partir del 8 y el 2? Allá tendríamos que dividir 8 entre 2. 8 entre 2 me va a dar 4. 4, pero la cantidad de cortes es 3. Así es que aquí le vamos a disminuir en 1. Entonces el número de cortes sería 8 entre 2 menos 1. Bien, para obtener una formulita, cuando los cortes son de uno en uno, vamos a considerar aquí que la longitud total sea L. Entonces, en vez de 8, colocamos L. Además, la longitud de cada corte ya no vamos a considerar 2, sino vamos a considerar una longitud L minúscula. Y es así que ya tendríamos nosotros nuestra formulita. Nuestra formulita para poder hallar el número de cortes cuando sea de uno en uno, trozo por trozo, sería la longitud total entre la longitud de cada corte menos 1. ¿Ya? Esto es de aquí, es para los cortes de uno en uno. Cortes de uno en uno, o trozo por trozo. Bien. Ya con esta observación, ahora sí reemplazamos acá. ¿Cómo nos quedaría? ¿Cómo vamos a hallar el costo total? De hecho que el costo total va a tener que ser igual al número de cortes, todo esto multiplicado por el precio de cada corte. ¿Cuál va a ser el costo o el precio de cada corte? Vamos a ponerle P. Entonces esto sería P igual a 55. Bueno, ahora para hallar el número de cortes bastaría con aplicar la formulita, ¿no? A ver, apliquemos la formulita a lo que tenemos. La formulita sería así. El número de cortes es la longitud total, que es 96. Lo dividimos entre la longitud de cada corte, que es 16. Y a esto le vamos a quitar 1. 96 entre 6, entre 16 nos sale 6. Menos 1 nos va a quedar acá un total de 5.
Bueno, entonces el número de cortes es 5. Reemplazando acá sería pues 5 multiplicado por P debe de ser igual a 55. Si eso vale 55, entonces P debe de ser igual a 11. ¿Y qué cosa era P? P era el costo por cada corte, justo lo que nos estaba pidiendo. Es decir, ahí sale la alternativa A. En la figura se muestra un trozo de madera cuadriculado de 1 centímetro de espesor, el cual será cortado por una sierra eléctrica. Para obtener los 8 cuadraditos separados con las letras Perú gana, ¿cuántos cortes rectos como mínimo deberá realizarse si la sierra no corta más de 1 centímetro de espesor? Bien, en este caso nos pide la mínima cantidad de cortes, ¿sí? Nos pide mínima cantidad de cortes. Bueno, cuando tengamos problemas de este tipo, siempre se da algunas recomendaciones, ¿no? A ver, la primera recomendación que se podría dar acá sería que ustedes se fijen en el material. El material. A ver, ¿en qué sentido? Puede que ustedes estén cortando papel o tal vez tela y pueda que estén cortando madera. Entonces, cuando ustedes les dicen mínima cantidad de cortes, si están aquí utilizando papel, el papel lo pueden doblar adecuadamente y bueno, pueden minimizar los cortes, lo cual no se puede hacer con la madera. Entonces, hay que estar atento ahí al material. Lo segundo sería con respecto al instrumento de corte. Hay algunos problemas en los cuales te van a dar ciertas características sobre el instrumento de corte, ¿no? De repente, el instrumento de corte solamente, a ver, vamos a poner así, solamente puede cortar una cierta longitud, de repente puede cortar medio metro nada más, o tal vez puede cortar cierto espesor, o si hablamos nosotros aquí de papel, tal vez el papel si lo doblas en 3 lo puede cortar, pero si lo doblas en 4 ya no. Entonces hay que estar atento pues a este tipo de datos que nos dan en el problema. Ahora, si de repente no nos dan ninguna condición sobre el instrumento de corte, entonces estamos con un instrumento de corte óptimo. Es decir, podemos cortar tan largo como querramos o tan corto también como querramos, ¿no? Cualquier espesor, ¿no? Bien. Entonces, para este problema, la idea dice es que este es un trozo de madera de 1 centímetro de espesor y hay que separar todos estos cuadraditos que tenga con la letra P, E, R, U, G, A, N, A. ¿Sí? Bien, entonces empecemos a hacer los cortes. A ver, aprovechemos este gráfico. Otra cosa, se sugiere siempre que cada vez que hagan ustedes cortes traten de obtener piezas similares, piezas simétricas. ¿Ya? Entonces, primer corte, ¿cuál podría ser? Primer corte que me podría ayudar sería esta de acá. Entonces, realizamos acá el primer corte. Con eso, fíjense que lo que se encuentra acá arriba va a ser igual a lo que se encuentra aquí abajo. Otro corte más. Otro corte más podríamos considerar ahora este de acá, segundo corte. Al considerar este segundo corte, fíjense ustedes que nos ha quedado 4 trozos de madera, donde en cada uno de ellos hay 2 letras. Ahora tendríamos que cortar pues esos trozos de madera. ¿Cómo cortamos? Bueno, en el problema, las condiciones nos dice que el trozo de madera es 1 centímetro de espesor. Y además, dice será cortado por una sierra eléctrica. Nada más. ¿Cierto? Nos dice solamente una sierra eléctrica. Mas no nos están diciendo cuáles son las condiciones de esa sierra eléctrica. No nos dice si eso puede cortar una longitud, una determinada longitud, o solamente un espesor determinado, no. ¿Sí? Salvo en la parte de acá abajo, que nos dice que la sierra no corta más allá de un espesor. ¿Ve? Acá sí ya nos restringe. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos subsanar ese hecho? ¿No? Porque si no hubiésemos puesto uno encima de otro. Ya, en este caso vamos a subsanar así. Vamos a colocar, nos prohíben poner uno encima de otro porque si no el espesor ya sería mayor. Pero lo que no nos están prohibiendo es alinearlo. Entonces nosotros podemos alinear.
Bien, entonces lo alineamos como está acá, ¿no? Los 4 lo alineamos. Y como estamos con una sierra eléctrica, entonces podríamos realizar este corte. Y así nosotros estaríamos obteniendo nuestro tercer corte. Pero ¿qué pasa luego de ese tercer corte? Si nos fijamos, luego de este tercer corte, nos va a quedar aquí, en cada uno de estos nos va a quedar una letra. Entonces eso nuevamente lo podemos volver a alinear. Bien, ya alineado de esta forma, ahora podríamos proceder a hacer nuestro último corte, ¿no? El último corte sería pues aquel que va a pasar por aquí y ya estaría todo liberado. ¿Cuántos cortes? 1, 2, 3 cortes, ¿no? Entonces ahí la respuesta, 4, perdón, acá 1, 2, 3, 4. La respuesta sería 4 cortes que se encuentra en la alternativa B. A ver, problema número 3. Un estudiante de arquitectura está diseñando una maqueta de cartulina y ha logrado un avance según la figura adjunta. Como producto final requiere obtener las 4 regiones sombreadas. Si posee una tijera especial que solo puede cortar a lo más 4 capas de cartulina por las líneas mostradas, ¿cuántos cortes rectos como mínimo deberá realizar para obtener las 4 regiones sombreadas? ¿Sí? Las regiones sombreadas son estas. Esta de aquí, vamos a llamarle A y A, que son iguales. Y esta otra que va a ser la forma de una L, pues, ¿no? B. Cabe resaltar que esta figura es simétrica, ¿no? Fíjense de acá, empieza A y A para ambos lados. Por acá 3A, por acá de hecho que es 3A. Por aquí 3A, esto también 3A, por este lado A y por acá también debe de ser A. Bueno, entonces la idea sería separar a ese A y B. Pero esta vez nos están restringiendo. Dice que tenemos una tijera especial que a lo más puede cortar 4 capas. Entonces, si tienes acá esta tijera, lo más que puedes hacer es doblarlo en 4. Si lo doblas en 5 o en más de 5, ya no podría cortar tu tijera. Bien, entonces empecemos a hacer los cortes. Pero fíjense ustedes que acá en este caso tenemos que es cartulina. Cartulina. ¿Qué se puede hacer a la cartulina? Podríamos doblar. En este caso vamos a doblar, ¿ya? Voy a colocar acá una marca solamente para indicar que por ahí voy a doblar. No es un corte, ¿ah? Entonces, por aquí, por la mitad, vamos a doblar. Bueno, entonces por acá vamos a doblar. Ahora, cuando doblamos, vamos a doblar de este lado derecho, doblaremos hacia el lado izquierdo. ¿Cómo nos quedará nuestro gráfico? Bueno, acá voy a hacer un aproximado del gráfico, ¿no? ¿Cómo quedaría? Bien, así quedaría pues el gráfico, ¿no? Salvo que aquí falta un pedazo, ¿no? Este pedacito de acá. Donde esto de acá es la mitad pues de esta. Bien, entonces así quedaría nuestro gráfico luego del primer doblez. Así. Bien, ahora vamos a seguir doblando, todavía no estamos cortando. Ahora vamos a coger esta diagonal y por esta diagonal de aquí doblaríamos por acá. Entonces por este lado vamos a poner doblar. ¿Cómo vamos a doblar? De esta parte de aquí abajo vamos a jalar para la parte de aquí arriba. ¿Cómo quedaría el gráfico? Bueno, el gráfico esta vez queda así. Bueno, mi gráfico no es tan exacto, pero ustedes se darán cuenta que todo esto vale 3A, esto también vale 3A, por lo tanto, toda esta línea va a coincidir con él. Entonces, quedaría así.
Así quedaría nuestro gráfico. Cabe resaltar que las regiones que estamos interesados es esta. Esta de aquí es A, que al momento de doblar, estas dos coincidieron en esta sola. Este B, al momento de doblar, coincidió con esta. Y ahora cuando estamos doblando, esta A se vino pues en la parte de aquí arriba, así es que acá se ha venido el A. ¿Y qué pasó con toda esta B? Bueno, toda esta B queda atrás de él, ¿no? ¿Qué parte de esa B se encuentra acá? Sobre esta haremos ahora los cortes. Aquí mismo podríamos aprovechar dos cortes. Entonces sería aquí un primer corte. Y acá mismo hacemos el segundo corte. A ver, estudiando esos dos cortes, ¿qué es lo que habrá pasado al hacer esos dos cortes? Fíjense que este corte que estamos realizando por este lado es el que está pasando por aquí. Y también el que ha pasado por esta línea. Y al hacer este segundo corte es aquel corte que está pasando por este lado. Ojo que podemos hacer esos dos cortes porque acá solamente hay dos capas. Por aquí hay cuatro, ¿no? Porque acuérdense que acá hay dos, cuando esto lo doblan acá hay dos más, entonces acá hay cuatro capas y sí se puede cortar. Bien, entonces al cortar por aquí y por acá, ¿qué es lo que nos está quedando? Nos está quedando ahí estas L sueltas, ¿no? Donde está A y B. Entonces, al momento de desdoblar, nos va a quedar así. Bueno, entonces al momento de desdoblar nos quedará de esta forma. Bueno, pero aquí hay dos capas, ¿no? Acá hay una capa y la otra capa también estaría por aquí. Está por dos. Bien, y ahora, ¿qué haríamos acá con esas dos capas? Como aquí hay dos, ojo que nos falta liberar este A y este B. Bueno, ya se puede esperar acá y es de esperarse que por este lado, para ambos nosotros podemos doblar. Lo doblamos de tal manera que este lado de aquí de la izquierda vaya para la derecha, coincida, y esta línea coincida con la de acá. Y ahí vamos a hacer el último corte. Pues. Bueno, entonces aquí tendríamos pues que se va a encontrar el A y por este lado está el B al momento de doblar. Pero ¿cuántos de estas estructuras tenemos? Aquí tenemos por dos de estos, ¿no? Si tenemos dos de ellos, entonces si lo pongo uno encima de otro, acá va a haber cuatro capas. Como solamente nos falta cortar esta, entonces acá tendríamos que hacer el tercer y último corte, ¿no? Con eso ya prácticamente queda libre todo, pues, ¿no? Entonces ahí nuestra respuesta tiene que ser la alternativa B. Bien, siguiente problema. Mi madre compró un pan de molde que tiene la forma de un paralelepípedo cuyas dimensiones fueron de 10 centímetros de alto, 10 centímetros de ancho y 60 centímetros de largo. Si quiere obtener trozos de 10 centímetros de alto, 10 centímetros de ancho y 2 centímetros de espesor, ¿cuántos cortes rectos como mínimo debe realizar mi madre con un cuchillo suficientemente largo? Bien, entonces acá vamos a considerar que este es el pan de molde, ¿ya? El pan de molde, las dimensiones dice son 10 por 10 y aquí hay un total de 60. ¿Qué es lo que se desea obtener? Dice se desea obtener trozos de 10 por 10, pero aquí debe de haber un espesor de 2 centímetros. ¿Ya? Aquí el espesor 2 centímetros. Para eso nos dice cuántos cortes rectos como mínimo se tiene que realizar con un cuchillo suficientemente largo. Bien, entonces vamos a hacer la siguiente situación, ¿no? Como solamente me dice con un cuchillo suficientemente largo, entonces podríamos colocar de esta forma. Vamos a agarrar acá y empezaríamos a hacer nuestro primer corte. ¿Por dónde vamos a cortar? Vamos a cortar de tal manera que toda esta longitud sea 30 centímetros. Y este otro lado también va a ser 30. Entonces tendríamos ahí dos trozos iguales. Ahora, ¿qué hacemos?
vamos a colocar uno encima de otro. Bien, entonces colocamos ahora uno encima de otro. Aquí estarían los dos trozos de 30 centímetros. Bien, pero como nosotros queremos de 2, entonces la cantidad que el espesor es de 2 centímetros, una cantidad par. Entonces no sería bueno ahora partir acá por la mitad, ¿no? Porque si es que uno parte por la mitad obtendría 15 y ya no vamos a obtener trozos de 2 centímetros de espesor. Entonces vamos a hacer el siguiente hecho, ¿ya? Vamos a colocar acá y vamos a partir no por la mitad, sino considerando acá una longitud en un lado de 14 centímetros y en el otro lado de 16. Ambos suman 30. ¿Y ahora qué haríamos? Bueno, ahora vamos a colocar estos otros dos trozos encima de estos dos. Ya tendríamos 4 trozos. Pero ¿quién va a ser más difícil de cortar? El que va a ser más difícil de cortar va a ser esto de 16, porque para esto va a haber más cortes. En cambio, para esto va a haber menos. Bueno, entonces solamente nos ocupamos de ver cuántos cortes más vamos a considerar para el de 16. Entonces vamos a colocar así, ¿no? Ya solamente nos vamos a concentrar, vamos a poner acá primer paso, segundo paso. Solamente concentrémonos en el que va a ser más difícil de cortar. Más difícil de cortar va a ser, como hemos indicado, este de 16. Entonces, si este de aquí es el de 16, los otros 4 están encima de esto, entonces ahora podemos cortar exactamente por la mitad y ahora sí vamos a realizar nuestro tercer corte y si cortamos por la mitad vamos a tener trozos de 8, 8. Bueno, de repente alguien se preguntará, ¿no? Profe, ¿qué está pasando con este trozo de 14? Bueno, con el trozo de 14 también se está haciendo pues de esa manera, ¿no? Pero al momento que cortas ese trozo de 14, estarías cortando un trozo de 8 y el otro sería de 6. Y no importa, ¿no? Ahora el más difícil de cortar va a ser el de 8. El de 6 lo pones encima y bueno, sigues cortando solamente el de 8, ¿no? Bien, entonces sigamos con los cortes. Hemos dicho que el que va a ser más difícil, entre comillas, de cortar va a ser el de 8. Bien, entonces ahora sacamos el trozo aquí de 8. Los demás estaríamos colocándolos uno encima de otro, ¿no? Todos los demás trozos. Pero si cortamos ahora el de 8 acá vamos a colocar y vamos a partir por la mitad. Y obtendríamos trozos de 4, 4. Bueno, ¿qué es lo que nos falta? Solamente nos falta realizar, de acá nada más partirlo estos de 4 y obtener los trozos deseados, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar todo uno encima de otro y bastaría con que acá realicemos un corte más. Si partimos esto por la mitad, aquí va a haber trozos de 2, 2 y ya sabemos que el espesor acá no lo hemos cambiado. El espesor sigue siendo 10, por este lado 10. Bueno, ya estaría nuestro objetivo. ¿Cuántos cortes se tuvo que realizar? 1, 2, 3, 4, 5 cortes. Entonces, nuestra respuesta ahí sería 5. Problema número 5. En la figura se indica una malla hecha de alambre delgado formado por 7 cuadrados congruentes y los puntos marcados son puntos de soldadura. Si se desea obtener los 22 segmentos de alambre de 4 centímetros de longitud con una tijera especial, ¿cuántos cortes rectos como mínimo son necesarios si el alambre no se debe doblar en ningún momento? Bueno, entonces hallemos la cantidad de cortes, dice acá, si no se debe de doblar en ningún momento el alambre. Bien, allá, algunas sugerencias, ¿no? A ver, lo que se sugiere es que cuando trabajen esta vez con alambres, lo que se sugiere siempre es dejar algunas estructuras que con un corte más se libere todo. Por ejemplo, una de esas estructuras es una cruz, o puede ser una T, o tal vez puede ser un segmento, o tal vez puede ser una esquina, ¿no? Si ustedes hacen un corte, por ejemplo acá haces un corte de esta forma, entonces en realidad pues lo que estaría ocurriendo aquí es que estaría desoldando y ya estaría pues estos 4 varillas sueltas. De igual manera, si es que haces acá un corte,
Esto de aquí va a desoldar, y si desuelda ya va a estar libre. Igual por este otro lado, al hacer pues el corte respectivo, por acá, esto de acá va a soltar, y por este lado también, si es que haces un corte por este lado, aquí también esto va a soltar, ¿no? Entonces se recomienda siempre que en estructuras, cuando trabajes con alambres, siempre trates de obtener piezas de esta forma, ¿no? Bien, entonces hagamos ahora nuestros cortes. A ver, para obtener piezas de esa forma, ¿cuáles serían pues los cortes adecuados? ¿Cómo haríamos ahora la solución de este problema? Bueno, la idea sería desoldar por todos estos. Y además hay que obtener estas piezas que acá les indiqué. A ver, en un primer corte, ¿cuál se sugiere? Allá, obteniendo siempre piezas similares. El primer corte sería esta. ¿Qué es lo que ocurre luego de este primer corte? Allá, luego de este primer corte, lo que va a quedar libre sería esta de acá. ¿Ve? Esto queda libre, esto de aquí va a quedar libre, este tipo de aquí queda libre, y este otro también va a quedar libre. Allá, ese corte de ahí fue bueno porque no solamente ha liberado 4 puntos, sino que la estructura que nos queda va a ser similar. ¿Ve? La que está acá abajo va a ser similar a la que está acá arriba. En especial, aquí donde que hay mayor cantidad de puntos, esta de aquí abajo, todos estos puntos, esta estructura se parece a la que se encuentra aquí arriba. Entonces, todo esto podemos coger y lo ponemos encima. Si lo ponemos encima, solamente nos preocuparíamos de cortar en la parte de aquí arriba. Y ahora, si nos ponemos a cortar en la parte de acá arriba, tendríamos así. El siguiente corte sería por este lado. Este sería el siguiente corte, ¿no? Cabe resaltar que si es colocado esto acá encima, este corte estaría pasando justo por acá, pues, ¿no? Por estos 2 puntos. Bien, entonces, si pasa por ahí, por esos puntos, esto de acá quedaría libre, esto queda libre. Bueno, y entonces, ¿qué estructuras les quedaría? Bueno, como has colocado esto encima, entonces va a haber 2 de estas T's. Entonces ya lo puedes separar. Por acá va a haber una T, en el cual quieres liberar esto. Va a haber 2 de ellas, porque la otra va a ser la de acá abajo, ¿no? Esta otra. ¿Qué más? Vamos a tener acá esta cruz, una cruz, y acá va a estar la otra. O sea, va a haber aquí 2 cruces. Una cruz y por acá la otra cruz. Serían 2 cruces. ¿Qué más? También tenemos este ángulo de acá, este ángulo, que son 1, 2, por acá 3, y por este lado va a ser 4. Bueno, entonces, aquí vamos a tener 1, como son acá 2, 3, 4. Entonces tenemos 2, por este lado sería el tercero. Ahí está el tercero. Y por acá va a estar el cuarto. Bien, y ahora pues lo único que nos quedaría sería hacer el último corte. Si hacemos el último corte sería aquel corte que va por este lado. Entonces, este corte de aquí ya va a liberar a todos, pues, ¿no? Todos los puntos que quedan, ¿no? Ya pasaría por acá, bueno, el gráfico no está tan exacto, pasaría por cada uno de estos, ¿no? Y fíjense ustedes, ahí va a ir liberando. Así, ¿no? Va liberando. Y ya con eso quedaría libre todas las varillas. Bueno, entonces se tuvo que realizar un total de 3 cortes. La alternativa ahí sería la E. Bien, siguiente problema. Problema número 6. Después de lanzar 3 dados normales sobre una mesa, a los puntos de la cara superior del primer dado se multiplica por 7. A este resultado se suman los puntos de la cara superior del segundo dado y a lo obtenido se multiplica por 7. Finalmente, al resultado se suman los puntos de la cara superior del tercer dado, obteniéndose 237. Halle la suma de los puntos de las caras superiores de los 3 dados. Bueno, ya a partir de este ejercicio, para adelante, vamos a ver lo que corresponde a planteo de ecuaciones, ¿no? Entonces, se han lanzado 3 dados
tres dados normales y bueno, se tienen estos puntajes. El puntaje X, el puntaje Y y el puntaje Z en sus caras. ¿Sí? De acuerdo a lo que nos indican en el problema, nos dice que se sabe que a los puntos de la cara superior del primer dado se le multiplica por 7. Entonces, el primer dado consideramos X, a eso se le multiplica por 7. A ese resultado se le está sumando, dice, los puntos de la cara superior del segundo dado. Sería más Y. Y al obtenido se le multiplica por 7. Es decir, a todo esto se le multiplica aquí por 7. Finalmente, dice, a este resultado se le va a sumar los del tercer dado. O sea, sería aquí más Z. Y todo esto nos debe de quedar un total de 237. Bueno, con eso de ahí nos está pidiendo calcular la suma de los puntos de los tres dados, ¿no? Bueno, en este caso podríamos apoyarnos de la multiplicidad. Fíjense ustedes que todo esto debe de ser un múltiplo de 7. Bien, entonces acá también tendríamos que ver 237, un múltiplo de 7 más ¿cuánto será? Bueno, esto de acá tiene que ser un múltiplo de 7, en este caso más 6. Bien, entonces apoyándonos de esta multiplicidad vamos a colocar aquí como segundo asterisco, sería que va a ser múltiplo de 7 más Z igual a un múltiplo de 7 más 6. Recuerden que estos son dados normales, así es que los puntos son desde el 1 hasta el 6. Si son del 1 al 6, entonces el único candidato posible para Z sería igual a 6. Bueno, ya tenemos ahí que Z vale 6. Si Z vale 6, entonces reemplazamos en un asterisco, ¿ya? Entonces aquí en un asterisco. ¿Qué queda al reemplazar en un asterisco? Bueno, al reemplazar en un asterisco tendríamos 7 por 7x más y más z, que vale 6, es igual a 237. Bien, entonces operando quedaría 7 por 7x más y. Esto debe de ser igual a 231. Bueno, entonces acá sería 7x más y. Aquí sería igual a ver, creo que de una vez podríamos simplificar. Aquí sería entonces 33. Bien, y luego nuevamente acá utilizando, aunque esto ya directamente creo que podríamos darnos cuenta qué valores toma, porque x y y son solamente desde el desde el 1 hasta el 6. Aquí el valor de x sería 4, ¿no? 4 por 7, 28. 28 para llegar a 33 sería un total de 5. Bueno, entonces ya tendríamos que x vale 4, y vale 5, y de acá z vale 6. Por lo tanto, nuestra respuesta, ¿cómo quedaría? Nuestra respuesta sería así. X más y más z va a ser igual a 4 más 5 más 6. Es decir, un total de 15. Pregunta 7. Renzo desea visitar por la tarde a su abuelo. Para ello salió a las 3 menos un cuarto de hora, marchando a 4 kilómetros por hora. Su abuelo, que también deseaba verlo, sale con destino a la casa de su nieto a las 3 en punto, andando a 3 kilómetros por hora. Cuando se encontraron, el anciano dio la vuelta, yendo juntos a su domicilio. Cuando Renzo regresó a su casa, comprendió que tuvo que caminar el cuádruple de lo que caminó su abuelo. Si ambas casas están situadas a lo largo de una misma avenida rectilínea, ¿a qué distancia de la casa de su abuelo está ubicada la distancia de la casa de Renzo? ¿Sí? Bueno, entonces tenemos aquí, dice, la casa de Renzo y acá la casa del abuelo. ¿Ya? Renzo dice, sale a visitar a su abuelo y él sale, dice, a las 3 menos un cuarto de hora. Es decir, ¿a qué hora va a salir? Vamos a poner acá. Sale a las 2:45, dice, a visitar. ¿A qué velocidad? Bueno, la velocidad de Renzo, dice, va avanzando a 4 kilómetros por hora. Su abuelo también dice sale, pero esta vez su abuelo va a salir a las 3 en punto. Y la velocidad del abuelo
dice, es de 3 kilómetros por hora. Bueno, ellos dice, avanzan, entonces aquí va a venir nuestro amigo Renzo, avanza, y dice, se encuentra pues con el abuelo. Vamos a suponer que acá se encontraron. Vamos a poner E, que es el punto de encuentro. ¿Qué pasó en ese momento? Dice, en ese momento el abuelo da la vuelta y ambos, dice, se van a su casa. Bueno, llegan a su casa y luego, dice, Renzo regresa a su casa y él se da cuenta que lo que ha caminado él, dice, es el cuádruple de lo que caminó su abuelo, ¿no? Acá dice, ¿no? Cuando Renzo regresó a su casa, comprendió que tuvo que caminar el cuádruple de lo que caminó su abuelo. O sea, lo que camina Renzo, dice, es igual al cuádruple ¿de quién? De lo que caminó el abuelo. Y bueno, luego nos piden la distancia, pues, ¿no? ¿A qué distancia? Dice, de la casa del abuelo está la casa de Renzo. O sea, en otras palabras, nos está pidiendo esta distancia entre la casa de Renzo y la casa del abuelo. Nada más, directo esta distancia. Bueno, entonces hablemos de distancia. Vamos a suponer que esto sea una distancia X y esta sea una distancia Y. A ver, pregunta, ¿cuánto ha caminado Renzo? Ya, lo que ha caminado Renzo sería, llega hasta acá, caminó X. De ahí llega a su casa, va a caminar Y, o sea, ha caminado en la ida X más Y. Cuando regresa, porque regresó a su casa, nuevamente ha caminado X más Y, entonces va a caminar 2 veces X más Y. Eso es lo que camina Renzo. Ahora, eso es el cuádruple de lo que caminó su abuelo. ¿Cuánto camina el abuelo? Bueno, en ir camina Y, en regresar otros Y, así es que estaría caminando 2 veces Y. A partir de esto, nosotros podemos sacar pues una relación, ¿no? Eliminamos acá esta mitad nos va a quedar 4 veces Y, esta Y pasa al otro lado y tendríamos que X va a ser igual a 3 veces Y. Ya teniendo que X es igual a 3 veces Y, nosotros podríamos hallar ahora la otra relación. Como ellos han partido pues en este instante y han caminado a cierta velocidad, noten ustedes que acá podemos hacer una relación con los tiempos. El abuelo salió a las 3, entonces hasta que llegó a encontrarse habrá recorrido un tiempo T. Pero en cambio Renzo ha salido un cuarto para las 3, cuarto de hora antes. Así es que Renzo estuvo caminando por T más un cuarto de hora. Bien, sabemos nosotros que distancia es igual a velocidad por tiempo. Así es que esta distancia X hasta el punto de encuentro va a ser igual a la velocidad de Renzo por el tiempo que es T más un cuarto. De acá tendríamos que X es igual a 4 veces T más 1. Lo mismo para Y. Y, distancia, es igual a velocidad por tiempo, o sea, 3 veces T. Bueno, estas dos últimas relaciones para el X y para el Y podríamos reemplazar nosotros en esta primera parte. Entonces, acá reemplazando te queda X es 4 veces T más 1 igual a el Y es 3 veces T. Que en este caso, fíjense que esto es el Y, pero ese Y está multiplicado por 3. Bueno, entonces aquí calculando va a quedar 9T, 4T pasa al otro lado, nos va a quedar 5 veces T igual a 1, entonces el tiempo va a ser igual a 1/5, ¿no? Se han demorado 1/5 de hora en encontrarse. Bueno, pero eso no nos estaba pidiendo, sino nos pide cuál es la distancia que hay entre las casas de su abuelo y la casa de Renzo. Bueno, entonces hallemos X. ¿Cuánto sería X? X, como acá vale T 1/5, quedaría 4/5 más 1. 4/5 más 1, estaríamos hablando de 9/5. ¿Y cuánto va a valer Y? Y es 3 veces T, o sea, sería 3 por 1/5, ¿no? Entonces acá quedaría 3/5. La distancia que nos están pidiendo sería X más Y. X más Y sería 9/5 más 3/5. Estaríamos hablando de un total de 12/5. ¿Cuánto va a ser 12/5? 12/5
sería un total de 2,4 unidades kilómetros. Ahí sale entonces la alternativa B. Problema número 8. Pedro recibe un terreno de forma rectangular como herencia de sus abuelos y lo divide en parcelas cuadradas, obteniendo así 130 parcelas de 25 metros cuadrados cada uno. Si en las esquinas de cada parcela coloca un poste, utilizando así 154 postes, ¿cuál es el perímetro del terreno? Bien, dice nuestro amigo Pedro, tiene acá un terreno de forma rectangular y lo ha dividido en parcelas cuadradas, obteniendo así 130 parcelas de 25 metros cuadrados. A ver, si hacemos nosotros la división, sería aproximadamente así, ¿no? Va para acá. Y así sucesivamente, ¿no? Los ha ido dividiendo. Cada una de estas parcelas, dice, tiene 25 metros cuadrados. Entonces, si esta tiene un total de 25 metros cuadrados, eso significa que el lado de cada parcela tiene que ser igual a 5. Entonces, acá va a ser 5 metros, por acá va a ser 5 metros, por este lado 5 metros, por este lado 5 metros y así sucesivamente. Ya todo esto continúa. ¿Qué más? Ya, pero dice, ha obtenido 130 parcelas. Entonces, vamos a considerar de esta forma. Vamos a considerar que aquí la cantidad de parcelas a lo largo sea A parcelas. A parcelas. Y a lo ancho vamos a considerar que haya sido B parcelas. Bueno, entonces, si esto es el total de parcelas a lo largo y esto es a lo ancho, si multiplico A por B, me debe de dar el total de parcelas. Y el total de parcelas es 130. Además, dice que ha colocado en cada una de las esquinas un poste y ha utilizado 154 postes. Entonces coloca aquí un poste, acá otro poste, acá otro poste, aquí otro poste. Y así, ¿no? Por acá otro poste, así. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hallar el número de postes? Ya, el número de postes. A ver, hagamos una simulación solamente acá, pequeña, ¿no? Que sea así. Que esté acá. ¿Cuántas parcelas hay aquí? La cantidad de parcelas por este lado es 3. Por acá, la cantidad de parcelas 2. ¿Cuántos postes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cómo obtengo eso? Si acá hay 3 parcelas, hay 4 a lo largo. Si acá hay 2 parcelas, hay 1, 2, 3 a lo ancho. Entonces, el número de postes sería 4 por 3. Es decir, 1 más que él por 1 más que él. Entonces, si queremos hallar acá el número de postes que se va a plantar acá, si aquí hay A parcelas, entonces la cantidad de postes que va a ir a lo largo va a ser A más 1. Y si aquí hay B parcelas, la cantidad de postes va a ser B más 1. Entonces, si multiplicamos estos dos, me va a dar el total de postes, que es 154. Bueno, a partir de esto tenemos que hallar A y B. Pero creo que no es necesario, ¿no? No es necesario de ahí estar resolviendo la ecuación, porque fíjense que acá nosotros necesitamos solamente las descomposiciones. 130, eso es 13 por 10. Entonces, el candidato aquí para A tiene que ser 10 y el candidato para B tiene que ser 13. Y efectivamente, si toman ustedes A igual a 10, B igual a 13, o al revés, ¿no? Al revés, para que concuerde con nuestro gráfico. A que sea igual a 13 y B que sea igual a 10. Entonces, esto de acá sería 11 y esto de acá sería 14. 14 por 11, 154. Satisface. Bien, pero a nosotros nos está pidiendo cuál es el perímetro. Para hallar el perímetro, bueno, para hallar el perímetro creo que va a ser más fácil, pues, ¿no? Porque aquí, a ver, acá dice hay B parcelas y B acabamos de hallar que son 10. Entonces, a lo ancho acá hay 10 parcelas, acá, 10 parcelas. Pero cada parcela es de 5 metros.
Entonces, acá sería un total de 50 metros de ancho. Ahora, a lo largo, ¿cuánto va a haber? Dice, hay A parcelas, pero A era igual a 13, o sea, son 13 parcelas. Pero cada parcela es de 5 metros, entonces sería 13 por 5, o sea, sería un total de 65 metros a lo ancho. Bien, ahora sí, pues, ¿no? ¿Cuál sería nuestro perímetro? El perímetro debería de ser igual a, bueno, este largo sería 65 más este ancho sería 50, por este lado sería otra vez 65 y por este otro lado sería otra vez acá 50. Que si nosotros hacemos todo este cálculo, nos debe de salir un total de 230. Por lo tanto, ahí sale la alternativa C. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.